Imagina por un momento las calles empedradas de Roma, donde cada piedra ha sido testigo de historias que han cambiado el curso de la humanidad. Imagina el sonido suave de las sandalias sobre el mármol, el murmullo distante de las conversaciones en el foro y el aroma de incienso que flota en el aire matutino. Hoy te invito a cerrar los ojos y sumergirte en una de las historias más fascinantes de la antigüedad, una historia que nos habla de poder, de ambición, pero también de lealtad y traición. Es la historia de un hombre que conquistó el mundo conocido, pero que no pudo conquistar los corazones de aquellos más cercanos a él. Te invito a relajarte, a dejar que tu mente viaje en el tiempo, mientras exploramos juntos los últimos días de Julio César. Antes de comenzar este viaje por los pasillos del poder romano, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si este contenido te resulta interesante y relajante, por favor considera suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Un simple clic en el botón de suscripción nos ayuda enormemente a continuar creando este tipo de contenido para ti. También te invito a que dejes un me gusta si disfrutas de esta narración, ya que esto nos permite saber que vamos por el buen camino. No olvides compartir este video con amigos o familiares que también puedan disfrutar de estas historias relajantes y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevo contenido. Tus comentarios también son muy valiosos para nosotros, así que no dudes en dejarnos saber qué opinas sobre esta historia. Ahora sí, comencemos nuestro viaje a la Roma antigua. Era una mañana como cualquier otra en el año 44 antes de Cristo. El sol se alzaba lentamente sobre las 7 colinas de Roma, pintando de dorado las columnas del Senado y las terrazas de las villas patricias. En su villa, Julio César despertaba con la misma tranquilidad con la que había conquistado las Galias. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuviera acostumbrado a que cada nuevo día fuera simplemente otra oportunidad para demostrar su grandeza. Calpurnia, su esposa, yacía a su lado, pero su sueño había sido inquieto durante toda la noche. Sus párpados temblaban ligeramente, como si estuviera luchando contra visiones que la perturbaban. César la observó por un momento, notando las pequeñas líneas de preocupación que se habían formado alrededor de sus ojos. Había algo en la forma en que ella respiraba, algo irregular, como si sus sueños estuvieran llenos de presagios. César se incorporó lentamente, sus músculos protestando ligeramente por los años de campañas militares. Ya no era el joven soldado que había cruzado el Rubicón, pero su porte seguía siendo el de un conquistador. Se dirigió hacia la ventana, donde las cortinas de lino se movían suavemente con la brisa matutina. Desde allí podía ver parte del foro romano, donde ya comenzaban a reunirse los ciudadanos para sus actividades diarias. Marco Antonio había llegado temprano esa mañana. Su toga estaba impecablemente arreglada, pero había algo en su postura que sugería una tensión subyacente. Caminaba de un lado a otro en el atrio de la casa de César, sus sandalias produciendo un sonido rítmico y algo hipnótico sobre el mosaico del suelo. Cada tanto se detenía y miraba hacia las habitaciones privadas, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando finalmente César apareció, Marco Antonio se acercó con esa mezcla de respeto y familiaridad que caracterizaba su relación. Habían sido compañeros en tantas batallas, habían compartido tantas victorias, que entre ellos
Existía un entendimiento que iba más allá de las palabras. Buenos días, César, dijo Marco Antonio, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz tenía esa calidad profunda y resonante que había aprendido a modular durante años de arengas militares y discursos políticos. César respondió con una sonrisa, pero Marco Antonio notó algo diferente en sus ojos esa mañana. Había una cualidad distante, como si César estuviera viendo algo que él no podía percibir. Marco Antonio, mi fiel amigo, respondió César, acercándose para poner una mano sobre el hombro de su compañero. Dime, ¿qué noticias traes del Senado? Marco Antonio dudó por un momento. Había escuchado rumores, conversaciones susurradas en los pasillos del poder, miradas intercambiadas entre senadores que normalmente no se dirigían la palabra, pero no eran más que eso, rumores. Y César había enfrentado rumores toda su vida. Todo marcha según lo esperado, respondió Marco Antonio finalmente. Los senadores están ansiosos por escuchar tus propuestas para las nuevas reformas. César asintió lentamente, pero su mente parecía estar en otra parte. Caminó hacia una mesa donde había pergaminos extendidos, mapas de territorios lejanos y cartas de gobernadores provinciales. Sus dedos trazaron rutas que había memorizado años atrás, caminos que habían llevado a sus legiones a través de bosques germanos y costas británicas. ¿Sabes, Marco Antonio? Comenzó César, su voz tomando ese tono reflexivo que solía usar cuando estaba pensando en voz alta. A veces me pregunto si los dioses nos conceden visiones del futuro para prepararnos o simplemente para torturarnos con el conocimiento de lo inevitable. Marco Antonio frunció el ceño. No era común que César hablara de los dioses de manera tan directa. Era un hombre práctico, que creía más en la fuerza de su brazo y la lealtad de sus soldados que en los caprichos divinos. Calpurnia tuvo sueños extraños anoche, continuó César, girándose para mirar a su amigo. Soñó con sangre y con cuervos. Soñó que me caía y que Roma lloraba. Los sueños de las mujeres a menudo son melodramáticos, respondió Marco Antonio, tratando de mantener un tono ligero. Calpurnia te ama, y el amor a veces nos hace ver peligros donde no los hay. César sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tal vez tengas razón, dijo, pero había algo en su voz que sugería que no estaba completamente convencido. En ese momento, uno de los esclavos domésticos se acercó discretamente. Era un hombre mayor, que había servido en la casa durante años y había aprendido a moverse con la silenciosa eficiencia que caracterizaba a los buenos servidores. Se inclinó ante César y le susurró algo al oído. César asintió y se dirigió nuevamente a Marco Antonio. Bruto está aquí, anunció. Dice que necesita hablar conmigo antes de que vayamos al Senado. Marco Junio. Bruto era uno de los hombres más respetados de Roma, descendiente de aquel Bruto que había expulsado a los reyes y establecido la República. Su reputación de integridad era legendaria, y César lo había tratado casi como a un hijo durante años. Si Bruto necesitaba hablar con él, seguramente era algo importante. Hazlo pasar, dijo César, y Marco Antonio notó cómo la expresión de César se suavizó al mencionar a Bruto. Bruto entró al atrio con su paso característico, mesurado y digno. Era un hombre de mediana edad, con facciones nobles que parecían esculpidas en mármol. Su toga estaba impecablemente arreglada, cada pliegue en su lugar correcto, como si fuera una manifestación externa de la rectitud moral que todos le atribuían. César, mi querido amigo, dijo Bruto, y su voz tenía esa calidad cálida y educada que había heredado de generaciones
de oradores romanos. César se acercó y abrazó a Bruto con genuino afecto. Este abrazo se prolongó un poco más de lo habitual, como si César estuviera tratando de absorber algo de la tranquilidad que Bruto siempre parecía irradiar. Bruto, qué alegría verte esta mañana, respondió César. Espero que Porcia esté bien. Está muy bien, gracias por preguntar, respondió Bruto. Pero Marco Antonio detectó una ligera tensión en su voz. Porcia te manda sus saludos y sus mejores deseos para la sesión de hoy en el Senado. Hubo un momento de silencio, uno de esos silencios que parecen cargados de significado. Marco Antonio observó a ambos hombres, notando la forma en que se miraban, como si estuvieran teniendo una conversación que iba más allá de las palabras que intercambiaban. Si te está gustando esta historia y te está ayudando a relajarte, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestras nuevas historias. También puedes compartir este contenido con quienes sepas que pueden disfrutar de estas narraciones relajantes y déjanos un comentario contándonos qué te parece esta historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. César, comenzó Bruto lentamente, he estado pensando mucho últimamente sobre el destino de nuestra república. Su voz era suave, casi meditativa, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida antes de ser pronunciada. César inclinó la cabeza ligeramente, una invitación silenciosa para que Bruto continuara. Había algo en la forma en que Bruto hablaba esa mañana que era diferente, más solemne, más cargado de significado. Sabes que siempre he admirado tu visión para Roma, continuó Bruto, caminando lentamente hacia una de las columnas del atrio. Sus pasos eran deliberados, como si estuviera midiendo cada movimiento. Tu capacidad para ver más allá del presente, para imaginar un futuro que otros no pueden concebir. Marco Antonio se mantuvo en silencio, pero observaba atentamente el intercambio. Había algo en la atmósfera que lo ponía ligeramente nervioso, aunque no podría haber explicado exactamente qué era. Pero también he estado reflexionando, continuó Bruto, girándose para mirar directamente a César, sobre los peligros del poder excesivo en manos de un solo hombre, sin importar cuán noble o sabio sea ese hombre. César no respondió inmediatamente. En cambio, caminó hacia la ventana, donde la luz matutina creaba patrones dorados sobre el suelo de mármol. Sus manos se cruzaron detrás de su espalda, una postura que había adoptado incontables veces cuando se enfrentaba a decisiones difíciles durante sus campañas militares. Bruto, mi querido amigo, dijo César finalmente, sin girarse, siempre has sido la voz de la conciencia moral en nuestro círculo. Es una de las razones por las que valoro tanto tu amistad y tu consejo. Bruto se acercó un poco más, sus sandalias susurrando suavemente sobre el mármol. César, tú sabes que mi lealtad hacia ti es inquebrantable, pero mi lealtad hacia Roma, hacia los principios sobre los que se fundó nuestra república, es igualmente fuerte. César se giró lentamente para enfrentar a Bruto. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo parecía haberse detenido. Marco Antonio podía sentir la tensión en el aire, espesa como el humo del incienso en un templo. Lo entiendo, Bruto, respondió César, su voz suave pero cargada de emoción. Y es precisamente esa integridad tuya la que me hace confiar en ti más que en cualquier otro hombre. En ese momento, Calpurnia apareció en la entrada del atrio.
Su rostro estaba pálido y había círculos oscuros bajo sus ojos que sugerían una noche de sueño inquieto. Su túnica estaba arrugada, como si se hubiera vestido apresuradamente. César, mi amor, dijo con voz temblorosa, por favor, no vayas al Senado hoy. Los tres hombres se giraron hacia ella. César se acercó rápidamente, preocupado por su aspecto. Calpurnia, ¿qué pasa? Preguntó, tomando sus manos entre las suyas. Están frías, notó, y ligeramente temblorosas. Tuve sueños terribles toda la noche, respondió ella, su voz apenas un susurro. Vi sangre, César, vi tu sangre, vi cómo caías, y escuché gritos de dolor que parecían rasgar el cielo. César la abrazó suavemente, acariciando su cabello con movimientos tranquilizadores. Fueron solo sueños, mi amor, solo sueños. Pero Calpurnia se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. No, César, no fueron solo sueños. Los dioses me están enviando una advertencia. Por favor, escúchame esta vez. Marco Antonio y Bruto intercambiaron miradas. Ambos conocían el desprecio general de los romanos hacia las supersticiones, pero también sabían que los sueños proféticos tenían una larga tradición en su cultura. Calpurnia, dijo Bruto suavemente, acercándose a la pareja, tal vez deberías contarnos exactamente qué viste en tus sueños. Calpurnia miró a Bruto con ojos llenos de lágrimas. Vi a César en el Senado, comenzó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Estaba rodeado de senadores, pero sus rostros estaban distorsionados por la ira y el odio. Tenían puñales en sus manos, puñales que brillaban como plata bajo el sol. César mantuvo una expresión serena, pero Marco Antonio notó que sus músculos se habían tensado ligeramente. Vi cómo se acercaban a él, uno por uno, continuó Calpurnia, y cada puñalada era como un trueno que resonaba por toda Roma. Vi cómo César caía, y cómo su sangre se extendía por el suelo de mármol como un río rojo. Hubo un silencio prolongado después de que Calpurnia terminara de hablar. El único sonido era el de su respiración agitada y el distante murmullo de la ciudad que despertaba. César fue el primero en romper el silencio. Mi querida Calpurnia, dijo con voz tierna pero firme, entiendo tus temores, pero no puedo dejar que los sueños dictaminen mi vida. Roma me espera, y yo no puedo fallarle a Roma. Pero César, insistió Calpurnia, ¿qué pasaría si los dioses realmente te están enviando una advertencia? ¿Qué pasaría si ignorar esta señal fuera el error más grande de tu vida? César miró a Marco Antonio y luego a Bruto, como buscando apoyo en sus rostros. Marco Antonio se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Calpurnia. Señora, dijo con voz gentil, entiendo tu preocupación, pero César ha enfrentado peligros mucho mayores que una sesión del Senado. Ha cruzado ríos helados con sus legiones. Ha luchado contra tribus bárbaras en bosques desconocidos. Ha navegado mares tempestuosos. Un grupo de senadores romanos difícilmente representa una amenaza para él. Pero Calpurnia no parecía convencida. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos fijos en los de César. Esto es diferente, César. En mis sueños, el peligro no venía de extraños, sino de aquellos en quienes confías. Bruto se movió ligeramente, un movimiento casi imperceptible, pero Marco Antonio lo notó. Había algo en la expresión de Bruto que había cambiado, como si las palabras de Calpurnia hubieran tocado algo profundo en su interior. César tomó las manos de Calpurnia entre las suyas nuevamente. Mi amor, dijo con voz suave pero decidida, he vivido mi vida sin temer a la muerte, y no voy a empezar a temerle ahora. Si los dioses han decidido que hoy es mi día,
Entonces así será, pero no puedo vivir como un cobarde, escondiéndome de sombras y pesadillas. Calpurnia comenzó a llorar suavemente, lágrimas que rodaban por sus mejillas como gotas de rocío matutino. César, por favor, por nuestro amor, por todo lo que hemos compartido, no vayas hoy. César la abrazó más fuerte, y por un momento, Marco Antonio pensó que tal vez cedería a los ruegos de su esposa. Pero entonces César se enderezó y su expresión se volvió firme y decidida. Mi decisión está tomada, dijo finalmente. Iré al Senado, como he planeado. Roma no puede esperar por los miedos de una mujer, por muy querida que sea. Las palabras de César cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de silencio que se extendieron por todo el atrio. Calpurnia se apartó de él lentamente, su rostro mostrando una mezcla de dolor y resignación. Entonces, que los dioses te protejan, César, dijo finalmente, porque temo que los hombres no lo harán. Esperamos que esta historia te esté transportando a la Roma antigua y te esté ayudando a relajarte. Si es así, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido relajante como este. Comparte esta historia con alguien que sepas que puede disfrutar de estas narraciones tranquilas y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros, así que déjanos saber qué piensas sobre esta narración en la sección de comentarios. Después de que Calpurnia se retirara a sus aposentos, los tres hombres permanecieron en el atrio, envueltos en un silencio que parecía pesar sobre ellos como una manta húmeda. El sol había subido más alto y ahora los rayos de luz creaban patrones más definidos sobre el suelo de mármol, patrones que cambiaban lentamente a medida que el tiempo pasaba. César se dirigió hacia una mesa donde había una jarra de agua fresca y algunas copas de bronce. Sus movimientos eran deliberados, como si estuviera usando este simple acto para ganar tiempo y organizar sus pensamientos. El sonido del agua, al ser vertida en las copas, resonó suavemente en el espacio, un sonido que de alguna manera parecía amplificado por el silencio que los rodeaba. Beban conmigo, dijo César, ofreciendo copas a Marco Antonio y a Bruto. Su voz había recuperado algo de su tono normal, pero Marco Antonio podía detectar una nota subyacente de tensión. Bruto tomó su copa con ambas manos, un gesto que parecía más ceremonial que necesario. El agua estaba fresca y clara, pero cuando la llevó a sus labios, parecía tener dificultades para tragarla, como si algo le obstruyera la garganta. César, comenzó Bruto después de un momento, su voz apenas un susurro. Hay algo que debo decirte, algo que he estado posponiendo durante demasiado tiempo. César dejó su copa sobre la mesa y se giró para mirar completamente a Bruto. Sus ojos, que habían visto batallas en tierras lejanas y habían contemplado la gloria y la derrota, ahora se centraron en el rostro de su amigo con una intensidad que parecía atravesarlo. Habla libremente, Bruto. Sabes que siempre puedes decirme lo que piensas. Bruto caminó hacia una de las ventanas, donde podía ver parte del foro romano. Desde esa distancia, las figuras de la gente parecían pequeñas y distantes, como piezas en un juego que se movían según reglas que solo los dioses conocían completamente. He estado hablando con otros senadores, comenzó Bruto lentamente, algunos de los hombres más respetados de Roma, hombres como Casio, como Casca, como Cimber. Marco Antonio sintió que algo frío se deslizaba por su espina dorsal.
Conocía a esos hombres y sabía que todos tenían una cosa en común, una oposición creciente al poder de César. Continúa, dijo César, su voz neutra, pero sus ojos, alerta. Están preocupados, César, profundamente preocupados por el futuro de la República. Sienten que el poder se está concentrando demasiado en manos de una sola persona y temen que esto pueda significar el fin de todo aquello por lo que nuestros ancestros lucharon. César permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero llevaba un peso que llenó todo el espacio. Y tú, Bruto, compartes esas preocupaciones. No fue una pregunta, sino una afirmación, dicha con la tranquila certeza de alguien que conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. Bruto se giró lentamente desde la ventana. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era firme. César, tú sabes que te amo como a un padre. Sabes que respeto tu genio militar, tu visión política, tu capacidad para inspirar a los hombres. Pero, añadió César suavemente, pero amo más a Roma, respondió Bruto, y las palabras parecieron causarle dolor físico al pronunciarlas. Amo la idea de Roma, la república que nos legaron nuestros antepasados, el sistema que nos ha hecho grandes. Marco Antonio se acercó un paso, como si quisiera intervenir, pero César levantó una mano ligeramente, una señal silenciosa para que permaneciera donde estaba. Entiendo, dijo César, y había una tristeza profunda en su voz que ninguno de los otros dos hombres había escuchado antes. Entiendo tu posición, Bruto, y respeto tus principios. Bruto pareció sorprendido por la calma de la respuesta de César. Había esperado ira, acusaciones, tal vez incluso amenazas, pero encontró solo comprensión y una melancolía que parecía emanar de lo más profundo del alma de César. César continuó hablando, su voz tomando un tono reflexivo. Sabes, Bruto, durante todas mis campañas, durante todas las batallas que he librado, siempre he creído que estaba sirviendo a Roma. Cada victoria, cada territorio conquistado, cada enemigo derrotado, todo ha sido por la gloria de nuestra patria. Se movió hacia el centro del atrio, donde un rayo de sol iluminaba directamente el lugar donde se encontraba. Pero tal vez, continuó, tal vez he estado tan concentrado en expandir Roma que he perdido de vista lo que significa realmente ser romano. Bruto se acercó y por primera vez esa mañana su expresión se suavizó ligeramente. César, no se trata de cuestionar tu amor por Roma. Nadie podría hacer eso. Se trata de cómo preservamos lo que Roma significa, no solo su territorio, sino su alma. Marco Antonio finalmente habló, su voz cargada de emoción. Pero sin César, ¿qué sería de Roma? ¿Quién podría mantener unidas las provincias? ¿Quién podría enfrentar a los enemigos que aguardan en las fronteras? Bruto lo miró directamente. Marco Antonio, Roma existió antes de César y debe existir después de él. Ningún hombre, sin importar cuán grande sea, debería ser indispensable para la supervivencia de la República. César sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de comprensión. Tienes razón, Bruto. Por supuesto que tienes razón. Los tres hombres permanecieron en silencio durante varios minutos. El sol continuaba su ascenso, y los sonidos de la ciudad se volvían más intensos a medida que más gente comenzaba sus actividades diarias. Se podían escuchar voces distantes, el sonido de carros sobre piedra, el ladrido ocasional de un perro. Finalmente, César rompió el silencio. Bruto, quiero que sepas que, pase lo que pase, mi afecto por ti
nunca cambiará. Eres el hijo que nunca tuve, el heredero de mis ideales más nobles. Bruto se acercó y abrazó a César, y este abrazo fue diferente del anterior. Fue más largo, más intenso, como si ambos hombres estuvieran tratando de comunicar años de afecto y respeto mutuo en un solo gesto. Cuando se separaron, César se dirigió a Marco Antonio. Mi leal amigo, dijo, quiero que sepas que tu amistad ha sido uno de los tesoros más grandes de mi vida. Marco Antonio sintió un nudo en la garganta. César, ¿por qué hablas como si fuera una despedida? César sonrió nuevamente, esa misma sonrisa triste. Tal vez lo sea, Marco Antonio, tal vez lo sea. Se dirigió hacia donde había dejado su toga más formal, la que usaba para las sesiones importantes del Senado. Era de lana fina, blanca como la nieve de los Alpes, con una franja púrpura que indicaba su estatus. Mientras se la ponía, sus movimientos eran lentos y deliberados, como si fuera un ritual que estuviera realizando por última vez. Es hora de ir al Senado, anunció finalmente. Roma nos espera. Bruto y Marco Antonio lo siguieron hacia la salida, pero sus pasos parecían pesados, como si estuvieran caminando hacia algo más que una simple sesión gubernamental. En la puerta, César se detuvo y miró hacia atrás, hacia su hogar. Sus ojos recorrieron las columnas familiares, los mosaicos que había contemplado tantas mañanas, los jardines donde había paseado con Calpurnia en tardes tranquilas. Adiós, murmuró, tan suavemente que los otros apenas pudieron escucharlo. Y luego, con la dignidad que había caracterizado toda su vida, Julio César salió de su casa por última vez. Si esta historia te está resultando relajante y envolvente, te invitamos a que apoyes nuestro canal, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte más contenido como este. Un simple me gusta nos ayuda mucho a saber que vamos por buen camino y compartir este video con amigos o familiares que disfruten de historias tranquilas significa el mundo para nosotros. También nos encanta leer tus comentarios, así que no dudes en contarnos qué te parece esta narración sobre uno de los momentos más fascinantes de la historia romana. El camino hacia el Senado era uno que César había recorrido cientos de veces a lo largo de los años. Cada piedra del pavimento le era familiar, cada columna, cada estatua que adornaba la ruta. Pero esta mañana todo parecía diferente. Los colores parecían más vívidos, los sonidos más nítidos, como si sus sentidos estuvieran percibiendo el mundo con una intensidad nueva y extraña. Marco Antonio caminaba a su derecha, como siempre había hecho durante sus procesiones oficiales. Su postura era erguida y militar, pero había una tensión en sus músculos que sugería que estaba preparado para cualquier eventualidad. Sus ojos se movían constantemente, escaneando las caras de la gente que se alineaba en las calles para ver pasar al gran César. Bruto caminaba ligeramente detrás y a la izquierda, su posición tradicional en estas ocasiones. Pero hoy, su paso parecía menos seguro, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Sus manos, que normalmente colgaban relajadas a sus costados, estaban ligeramente cerradas, como si estuviera luchando contra algún tipo de tensión interna. A medida que se acercaban al foro, la multitud se volvía más densa. Los ciudadanos romanos, de todas las clases sociales, se habían reunido para ver a su líder. Algunos gritaban saludos, otros simplemente observaban en silencio respetuoso. César respondía ocasionalmente con gestos de la mano, sonrisas breves,
el tipo de reconocimientos que había perfeccionado durante años de vida pública. Un viejo soldado, reconocible por sus cicatrices y su postura militar, se acercó cuando César pasaba cerca. Había perdido un brazo en alguna campaña lejana, pero su rostro se iluminó cuando vio a su antiguo comandante. César, gritó con voz ronca, pero llena de emoción. César, que los dioses te bendigan. César se detuvo y se acercó al veterano. Tomó la mano izquierda del hombre entre las suyas, un gesto que hizo que los ojos del soldado se llenaran de lágrimas. Tú me has bendecido con tu servicio, respondió César, su voz cargada de sinceridad. Roma te debe una deuda que nunca podrá pagar completamente. El viejo soldado intentó decir algo más, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Solo pudo asentir repetidamente mientras César continuaba su camino. Marco Antonio había observado toda la interacción y algo en ella le había tocado profundamente. Era típico de César recordar a los hombres que habían servido bajo su mando, tratarlos no como números, sino como individuos que merecían respeto y reconocimiento. Cuando llegaron a las escalinatas del Senado, César se detuvo por un momento. El edificio se alzaba ante ellos, imponente y majestuoso, con sus columnas que parecían tocar el cielo. Era el corazón de la República Romana, el lugar donde se habían tomado las decisiones que habían dado forma al mundo conocido. Un grupo de senadores ya había llegado y se encontraba conversando en pequeños grupos cerca de la entrada. César reconoció las caras familiares. Casio, con su rostro anguloso y sus ojos que siempre parecían estar calculando algo. Casca, cuya expresión habitualmente jovial hoy parecía forzada. Cimber, que evitaba hacer contacto visual directo. Pero también estaban presentes otros senadores, hombres que habían sido leales a César durante años. Sus rostros mostraban confusión cuando notaron la tensión que parecía emanar de algunos de sus colegas. César comenzó a subir los escalones, lentamente. Cada paso resonaba sobre el mármol, con un sonido que parecía amplificado por la acústica del lugar. Marco Antonio y Bruto lo flanqueaban, pero ahora había una distancia sutil entre ellos, como si una barrera invisible hubiera surgido. Al llegar a la cima de las escaleras, César fue recibido por varios senadores. Los saludos fueron corteses, pero había algo artificial en ellos, como si fueran actores representando papeles en una obra cuyo final ya conocían. César, dijo Casio, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué honor tenerte con nosotros hoy. El honor es mío, Casio, respondió César, pero sus ojos estaban alerta, notando las pequeñas señales que su experiencia militar le había enseñado a reconocer. Dentro del Senado, la atmósfera era diferente a la de otras sesiones. Los senadores se movían con una energía nerviosa y las conversaciones se detenían abruptamente cuando César pasaba cerca. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. César tomó su lugar en el centro del hemiciclo, donde una silla curul había sido preparada para él. Era una posición que le daba una vista clara de todos los presentes, pero que también lo hacía visible para todos. Marco Antonio se había colocado cerca de la entrada, desde donde podía observar tanto a César como al resto de los senadores. Algo en su instinto militar le decía que mantuviera esa posición, aunque no podría haber explicado exactamente por qué. Bruto se había movido hacia un grupo de senadores, cerca del centro del hemiciclo. Su posición le permitía ver directamente a César, pero también estar cerca de Casio
y los otros que habían estado involucrados en las conversaciones recientes. La sesión comenzó con los rituales habituales. Se realizaron las ofertas a los dioses. Se leyeron los auspicios del día. Se presentaron las proposiciones menores, pero todo esto se sentía como una representación, como si todos estuvieran siguiendo un guión mientras esperaban el verdadero drama que estaba por comenzar. César se levantó para dirigirse al Senado. Su voz, cuando comenzó a hablar, tenía esa calidad resonante que había usado para arengar a sus legiones antes de las batallas. Habló sobre reformas, sobre el futuro de Roma, sobre la necesidad de unidad en tiempos de cambio, pero mientras hablaba, notó que algunos senadores no estaban prestando atención a sus palabras. En cambio, parecían estar intercambiando miradas, pequeños gestos, como si estuvieran comunicándose en un lenguaje silencioso que él no podía descifrar. Uno de los senadores, Simber, se levantó como si fuera a hacer una pregunta, pero en lugar de hablar, se acercó a César con un pergamino en la mano. César, dijo con voz temblorosa, tengo una petición que hacer en nombre de mi hermano exiliado. César extendió la mano para recibir el pergamino, pero en ese momento, otros senadores comenzaron a acercarse. Primero Casca, luego Casio, después otros más. Era como si hubieran recibido una señal invisible. Marco Antonio, desde su posición cerca de la entrada, sintió que algo estaba terriblemente mal. Se movió hacia adelante, pero otros senadores, como si hubieran anticipado su movimiento, se interpusieron en su camino. Bruto fue el último en acercarse. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si cada uno le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegó al círculo que se había formado alrededor de César, sus ojos se encontraron con los de su mentor y amigo. En ese momento, César entendió. Todo se volvió claro con una claridad terrible y perfecta. Los sueños de Calpurnia, las conversaciones susurradas, las miradas evasivas, todo había sido una preparación para este momento. Bruto, susurró, y en esa sola palabra había una mezcla de dolor, comprensión y, extrañamente, perdón. El primer golpe vino de Casca. El puñal se hundió en la espalda de César, y el dolor fue como un rayo que atravesó todo su cuerpo. Pero era un dolor que había conocido antes, en batallas lejanas, y su mente se mantuvo clara. Luego vinieron los otros. Casio, Cimber, cada uno con su propio puñal, cada uno contribuyendo a lo que sabían que cambiaría Roma para siempre. César luchó al principio, su instinto de supervivencia tomando control, pero pronto se dio cuenta de que la lucha era inútil. Cuando Bruto se acercó con su puñal, César dejó de resistirse. Miró a los ojos del hombre al que había amado como a un hijo, y en esos ojos vio lágrimas que brillaban como diamantes. Tú también, hijo mío, murmuró César, y estas fueron las últimas palabras que pronunció. El puñal de Bruto encontró su corazón, y César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su sangre extendiéndose lentamente sobre el mármol blanco del Senado. El silencio que siguió fue absoluto. Los senadores se quedaron inmóviles, como si no pudieran creer lo que acababan de hacer. Marco Antonio, finalmente libre de los que lo habían bloqueado, se acercó corriendo, pero era demasiado tarde. César yacía inmóvil, sus ojos abiertos, pero ya sin vida, mirando hacia el techo del Senado, donde había soñado con transformar Roma. Su sangre formaba un charco que reflejaba la luz que entraba por las ventanas altas, creando patrones que parecían mapas de territorios
que nunca conquistaría. Bruto se alejó lentamente, el puñal todavía en su mano, lágrimas corriendo por su rostro. Los otros conspiradores comenzaron a dispersarse, algunos corriendo, otros caminando como sonámbulos, todos conscientes de que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Marco Antonio se arrodilló junto al cuerpo de su amigo y comandante, tomó la mano de César, que aún conservaba algo de calor, y susurró palabras que sólo él podía escuchar. Y así, en los idus de marzo, en el corazón mismo de la República, que había servido toda su vida, murió Gayo Julio César, el hombre que había conquistado el mundo, pero no pudo conquistar los corazones de aquellos más cercanos a él. La historia no terminaría ahí, por supuesto. Habría guerra civil, habría venganza, habría el ascenso de Augusto y el fin de la República. Pero en ese momento de silencio absoluto en el Senado romano, solo existía la realidad simple y terrible de que uno de los hombres más grandes de la historia había caído, no en un campo de batalla lejano, sino en el lugar que consideraba su hogar. Y mientras el sol continuaba su ascenso sobre las 7 colinas de Roma, la ciudad despertaba sin saber aún que su mundo había cambiado para siempre.